Él me dice que no le diga señor, pero es que a mí me encanta decir señor por cortesía. Comenzamos un episodio más de Híbrida al Habla y hoy tengo un invitado muy especial que me place poderlo presentar. Él se llama Diego Herrera, es un empresario mexicano que además acaba de aperturar un fabuloso negocio aquí en Santander y ha sido una de las razones por las cuales decidimos entrevistarlo. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. ¿Nervioso? Y además en un lugar tan magnífico como este y con una bebida tan rica. Empezamos maravillosamente bien. Diego es publicista y el lugar que nos acompaña el día de hoy es la Coctelería La Solía de Oscar Solana, uno de los mejores cocteleros del mundo con el gin tonic, pero que nos han preparado en la tarde de hoy unas bebidas exquisitas con mezcal y tequila. Le damos también un agradecimiento súper especial a Jacobo Visuals o Aquino Films, que son los que se encargan de la producción de este podcast. Gracias. Bueno, Diego, ahora sí comenzamos con la entrevista. Yo creo que ya lo tienes bastante claro, pero sin embargo a mí me encantaría poderle explicar a nuestros televidentes que la entrevista de hoy va a estar muy enfocada al tema empresarial, principalmente ayudarle un poco a los emprendedores que se sienten perdidos en todo este mundo que termina siendo tan gigantesco, ¿no? Que luego son cuestionados o que por el contrario no tienen el apoyo quizás de sus familiares porque entendemos que a veces es mucho más fácil cumplir una jornada laboral puntual, recibir un pago y ya está. Para eso te voy a pedir que porfa nos cuentes un poquitito quién eres, de dónde saliste, por qué eres empresario, hace cuántos años vives en España. Claro que sí, muchas gracias pues un saludo a todos los que nos ven. Eh, Hace ya unos cuantos años cuando era niño, siempre tenía la ilusión de tener mi propio negocio, de ser mi propio jefe, Mm. de que nadie me mandara nada y de yo poder ser la persona que dirigía un poco el cotarro y además me gustaba mucho poder tener dinero para mis cosas. Mm. Tampoco vengo de una familia de mucho dinero y al final yo creo que es un poco ese thrill que te da, o sea, ese motivo, buscarte la vida para tener dinero para las cosas, porque además me gustaban las cosas caras y me encantaba salir. ¿Te gustaba o Entonces, te gusta? no, me gusta mucho, pero además me gustaba mucho poder salir, ¿no? O sea, poder divertirme con mis amigos y demás. Entonces siempre desde muy chico veía la forma de buscarme la vida para poder tener dinero para hacer lo que quisiera. Mm. Y desde muy niño, pues la verdad es que llevo haciendo cosas para generar dinero, desde organizar fiestas, tener alguna pequeño negocio de catering, pues un montón de cosas, ayudar a mi mamá, lo que fuera, siempre trataba de vender alguna cosa, bueno, total, siempre buscándome un poco las vueltas para generar ingresos, ¿no? Y yo pues llego aquí después de estar estudiando unos años publicidad en México, aterrizo en Madrid, continúo mis estudios de publicidad aquí en la Complutense, que al final decido dejar a un lado para meterme en temas de multimedia y de web, Ok, diseño web y multimedia. Entonces, que fue un poco más lo que me molaban. un mundo digital, sí, sí. Y al mismo tiempo con el mundo del 3D, de animación Mm, 3D. qué chulo. Entonces acabo haciendo un máster de dirección de cine para animación 3D y la verdad es que pues yo me veía ya en Pixar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final la realidad es que es un mundo muy competitivo y yo creo que combinando mis habilidades de ventas junto con las de mi pareja, que es mi mujer ahora mismo, con la Ok. que arranqué todo este emprendimiento que se llama Zebra Design, eh, combinamos un poco su parte de comunicación y marketing con mis habilidades de ventas y lo que sabía de diseño para poner esta pequeña boutique y empezar a hacer proyectos, pues ya sabes, para friends and family, ¿no? Familia y amigos. Vale. Que si la página web, que si el diseño del logotipo de no sé qué, y entonces empezamos a hacer proyectos pequeñitos para los amigos y familia desde Madrid. Y bueno, lo que pasa es que Madrid es muy Madrid, honestamente, es muy divertido, pero también gastas hasta el último peso que tienes. Además que hay muchísimo que hacer, o sea, lo Sí. raro es decir me quedo en Me casa. acuerdo que salíamos todas las noches, de lunes a domingo. Hola. La verdad que sí, o sea, hacer cosas, ¿sabes? Sí, sí, Siempre sí. podías ir a bailar salsa al lugar cubano o te podías ir a tomar un café a no sé dónde, pero bueno, todo el tiempo hay actividades, ¿no? Ujú. Entonces al final pues también teníamos que tomar una decisión y pensar.
cómo queríamos enfocar el negocio, a dónde queríamos ir y también empezar a pensar un poco en guardar algo para nosotros, para un futuro, ¿no? O sea, Sí, porque claro. también si estás gastando todo lo que ganas, pues no, luego no tienes nada para hacer nada, ni para irte de vacaciones. Ujú. Y mi mujer, Mónica, que además es mi socia, la jefa, ¿no? Vamos a ser claros. eh, Me gusta esa sus, perspectiva. sus papás, sus papás son de aquí de Cantabria, ella es mexicana como yo, nacida en la Ciudad de México, en el DF, pero sus padres son de aquí de Cantabria y bueno, tenían, ya sabes, la típica casa de pueblo Ok. que muy amablemente nos ofrecieron para venir aquí y poder ahorrar un dinero, y poder crecer con nuestro emprendimiento. Y la verdad es que pues fue un poco loco porque decidimos venirnos aquí a un pueblo que no teníamos ni internet. Creo que fuimos la primera línea ADSL de todo el pueblo. Ok. eh, y pues empezamos un poco a ir eh, creciendo, eh, solventando, saltando los distintos obstáculos que era emprender en un entorno rural, ¿no? Sí. Con una empresa 100% digital. Yo creo que fuimos y no me da pena decirlo, de los primeros nómadas digitales, o sea, porque nos venimos aquí al norte, Sí, a un pues, de rinconcito a nada, trabajar. exacto, después de haber estado en Madrid o en una gran ciudad como la Ciudad de México, a emprender con un proyecto digital 100%. Y fue, pues obviamente empezamos a hacer algo de clientela, era justo casi el momentito en el que terminó el boom de la construcción de Vale. hace muchos años. Y entonces habían muchas inmobiliarias y empezamos a trabajar con ellos, haciendo cosas web, haciendo unos escaparates muy bonitos con pantallas donde las inmobiliarias ofrecían sus productos y luego, obviamente, temas de 3D, los renders de cómo van a quedar las casas y eso, Ok. pues hacíamos estas vallas de obra, me- estuvimos trabajando haciendo ese tipo de cosas. Y al final, pues empezamos con un proyecto muy apasionante que se llama Virtual Planner, que es un software que desarrollamos para hoteles para que los hoteles puedan promocionar y vender sus espacios para eventos Ok. en Internet a través de tecnología interactiva 3D, como si fuera un videojuego, en el que tú entras a una página web donde puedes ver el inventario de salas de las que dispone un hotel en específico, y hacer una simulación de cómo va a ser tu evento en 3D. Entonces fue una cosa muy pionera, muy innovadora. Tan es así que costaba mucho cargarlo con el internet. Entonces ahora ya todo carga mucho más rápido. Y es todo mucho más compatible, pero antes era un reto, entonces éramos como muy adelantados a nuestra época, una Ujú. solución digital muy, muy puntera, y pues una empresa muy grande en ese entonces que se llamaba Starwood, que luego adquirió Marriott, la hotelera Marriott, y que ahora otra vez parece que sale de las cenizas, Vale. apostó por nosotros y por nuestra tecnología para empezar a realizar proyectos. Ese fue como el proyecto que les dio todo el apalancamiento o que ya les dio el salto como para llegar a ser, somos empresarios, o sea, ya no somos emprendedores. Exacto, sí, porque de hecho al principio, y eso está muy bien, nosotros empezamos, hay como un montón de cosas, ¿no? De las que me encantaría poder platicar, pero eh, nosotros aprendimos a ser empresarios. Ok. Ninguno de los dos, Estudió, ni sí. Mónica ni yo estudiamos empresariales. Entonces, claro, nosotros íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Tuvimos grandes asesores, amigos, familia, que nos han ido apoyando y que nos han ido coacheando todo este tiempo, para no tomar malas decisiones. Y la verdad es que estamos eternamente agradecidos, porque la verdad sin su ayuda, pues hubiera sido muy fácil haberla cagado, la verdad. Eso te iba a preguntar, o sea, en el proceso de, yo entiendo que por lo que has contado ahora mismo en la historia es, empezaron con la empresa de tecnología, o sea, digital, mundo digital, más como para amigos, conocidos, personas que tuvieran emprendimientos y quisieran de pronto eso, desarrollar un diseño digital o de repente hacer su página web. Este era el proceso de emprendedor. Finalmente se topan con el software, la creación del software. Este es el que los apalanca para llegar a ser empresarios, pero en ese recorrido como emprendedores hubo muchos momentos, entiendo yo, de crisis, ¿no? De para dónde vamos, qué hacemos, cómo invertimos, que siento yo que son como de las preguntas más difíciles que se hace uno como emprendedor, ¿no? ¿Y cómo te cuidas para que los impuestos no te agobien, para que los gastos no sé qué, para que el IVA, qué es el IVA, qué son los gastos, qué son las Ujú. retenciones, qué es la declaración anual, qué es el IRPF? O sea, todas estas cosas que de Sí, verdad a veces te suenan como a chino. Y es una cosa bastante importante,
y que creo que nos hubiera venido mucho mejor haber tenido una educación un poco, aunque fuera muy por encima de todo esto, Sí, para no enfrentarnos a esto de golpe, ¿no? Porque al final aquí en España hay un modelo que es muy valioso, que son las gestorías, sí, eh, muy malamente llamadas asesorías, ¿vale? Y lo voy a decir, ahora les voy a decir por qué. Porque las gestorías te ayudan con los trámites, ¿vale? gestionan, Gestionan los trámites, pero al final el responsable de todos los trámites que ellos hacen eres tú, sí. seas como persona física o como empresa. Entonces, o sea, autónomo o como empresa. Entonces, al final es muy importante que obviamente tienen mucha experiencia más que tú y tratan de apoyarte en lo que tú puedes, pero no son fiscalistas. Claro. ¿Sí me explico? No son gente que realmente está un paso más allá, porque además tienen muchos clientes. Eso te iba a decir yo, la cantidad de clientes que abarcan no les permite sentarte contigo y explicarte. Esto funciona así, esto va así, si hacemos esto de esta manera, puede ocurrir aquello, o Claro, para lo que tú quieres hacer, de repente la gestión debería de ser esta, sino que directamente te exacto. gestionan como creen conveniente y Y para ciertas empresas pymes, pequeñas, tiendas o gente que está empezando como emprendiendo, son muy buenas porque te dan te ayudan a claro, entender las bases de lo que son las cosas, pero luego ya cuando se empieza a complicar un poco el tema laboral, el tema de tener empleados, impuestos, el tema de diversificar las inversiones, el tema de ajustar un poco cómo diversificar tus activos, etcétera, ok. en qué invertir, en qué no, sí empieza a ser más importante contar ya con otro tipo de especialistas, ¿no? Y eso es algo que me hubiera gustado saber antes. ¿Y qué tipo de especialistas necesita uno? Pues lo que te decía, o sea, para la parte fiscal, pues un buen fiscalista, para la parte laboral, un buen laboralista. O sea, de repente empezar a contar con alguien en el equipo que sea director financiero, que tenga Ujú. un perfil un poco más financiero, más que de Sí, dirección, es muy importante cuando vas a empezar a crecer, porque realmente, pero bueno, esto ya, digamos que en una segunda o tercera etapa, ¿no? O sea, cuando estás sí, sí. emprendiendo, yo creo que lo importante es como entender las bases. Bueno, pero cuando estás emprendiendo, si tú ya tienes claro que, por ejemplo, es importante tener una especialidad para cada área y no pensar que hay una persona que puede encargarse de todo, es Es que súper al final lo importante. haces tú todo. O sea, y Ujú. es un poco lo que me ha pasado. O sea, al final cuando nosotros empezamos, hacíamos todo nosotros. Sí, Y y es lo que nos toca muchas en general. veces sigues haciendo cosas tú, porque al final no delegas y está mal. O sea, al final es mejor pagarle un dinero a alguien que de verdad es especialista, sobre todo para que te explique. O Claro. sea, esto se hace de esta forma, esto se tiene que hacer de esta otra, porque si nosotros por lo menos sabemos las cosas, tenemos la forma de defendernos o entendemos el por qué de repente te puede llegar una multa o el de repente te puede llegar un requerimiento de Hacienda o lo que sea, y por lo menos no te vuelves loco y entiendes que pues es una cosa que pasa siempre y que pues una revisión o lo que sea, pues es algo habitual que le pasa a cualquier empresa y que lo que hay que hacer es tratar de tener las cosas En orden, estructuradas y sí. no, exactamente. Vale, pero quiero retroceder un poco en el tiempo para que todos aquellos que son emprendedores logren em, sentirse súper identificados contigo. Tú mencionaste, por ejemplo, que te encantaba cuando estabas en Madrid, pues eso, salir todas las noches, no sé qué. Yo entiendo que en esa época los beneficios generados de tu empresa todavía no eran los suficientes como para tener un estándar de vida muy alto, o por el contrario, ya facturaban lo suficiente que no te No, no, permitía no, no, tener no, ese al estilo de contrario. vida. De hecho, uno fue de las cosas por las que nos fuimos de Madrid, pero todavía mucho después de haber llegado aquí, mucho después fue cuando empezamos a de verdad poder tener una tranquilidad económica y además siempre con altos y bajos y momentos de Claro. mucha tensión y entonces al final yo creo que sí es muy importante cuando estás emprendiendo, cuando estás creciendo, destinar los recursos al negocio. Es súper importante. No, y además ser muy cuidadoso con las inversiones y entender qué cosas hay que pedirle ayuda al banco, Ujú. qué cosas hay que meter tú de tu dinero, ¿no? Eh, Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, si vas a abrir un negocio de hostelería, pues igual la maquinaria es, en vez de pagarla y agarrar un préstamo y pagarla, pues igual es mejor pedir un leasing al banco para irle Correcto. pagando poco a poco y luego decidir al final de muchos años Si si te te lo quedas quedas. con esa maquinaria o renuevas y sacas otra.
con el tema de los coches, ¿no? Pues al final necesitas un coche para tu empresa porque necesitas una furgoneta de no sé qué, pues igual en vez de comprar una furgoneta vieja, no sé qué, que te va a dar problemas, pues preguntarle al banco si tiene algún leasing, algún renting para poder rentar una furgoneta nueva y con una cuota pequeñita, pues irla pagando mes a mes y poder meter todo eso de gastos y poderlo deducir de impuestos. Aquí estás mencionando un punto súper importante y es el saber distribuir ese dinero que tienes, ¿no? Entonces, una de las mayores cosas con las que yo me encuentro, con todo el entorno que principalmente me rodea a mí, que es el emprendedor, es de repente voy a montar un negocio, no sé, de uñas y voy a comprar el local con opción a compra. Entonces, claro, yo ya tengo la oportunidad de entender esto que tú estás mencionando. En su momento llegué a pensar que también era una excelente idea, pero es que tu línea de negocio no es comprar el establecimiento, tu línea de negocio es el producto y el servicio que estás ofreciendo. Entonces, no es una inversión indispensable ni precisamente una buena inversión. No, porque no eres o sea, tú no estás haciendo una inversión inmobiliaria, estás abriendo un negocio y entonces el dinero se lo tienes que dedicar al negocio. Mm, O sea, y comprar un inmueble es una inversión inmobiliaria que no tiene correcto. nada que ver con el negocio. Y si entras a ella, Ujú. explotarla te va a costar un poco más que cuando tú la cedes para alquiler, para otros negocios. Es que ¿Qué además crees? estás gastando los recursos que no deberías en eso, ¿no? Por mucho que parezca tentador, al final el alquiler, pues es un alquiler que metes como un gasto deducible. Correcto. Una compra de un local, pues tiene unas deducciones que son las que son y además son las amortizaciones a muy largo plazo. Y tú cuando estás empezando lo que quieres es poder ir generando, pero también ir metiendo gastos según generas, o sea, no tener cosas tan a largo plazo, ¿no? Entonces también es crucial medir mucho, pues en eso, ¿no? En los gastos y las inversiones que vas haciendo, cuáles son a largo plazo y cuáles no. Digo, hay cosas que son 100% que las tienes que amortizar a muchos años, o sea, equipamiento, Claro. un ordenador, no sé qué. Pero un alquiler, claro, al principio yo creo que tiene mucho más sentido empezar con una cosa, pues igual más pequeñita, ver cómo funciona el negocio y a partir de ahí, pues después de un par de años que veas que se consolida la marca y que de verdad estás creciendo, si necesitas una cosa más grande, plantearte, ver si como una inversión pues puedes coger otro local más Claro. grande o Sí. incluso comprarlo, ¿no? Pero yo creo que al final, para crecer, lo importante es centrarte en lo que es tu negocio, no meterte en otros negocios Sí, que no, siento que normalmente que nos te sacan desviamos del foco. bastante. Sí, nos desviamos bastante en el proceso como de, yo siempre digo, y a veces las personas no lo entienden, quien no se dedica al emprendimiento, por ejemplo, te dicen, no, pero ¿cómo se te ocurrió? Entonces dices tú, macho, es que el que está dentro de la burbujita es el que está a 1000 cables intentando conectar el que es el correcto, Mm. ¿sabes? Mientras que cuando uno está afuera, pues uno está viendo ese cable rojo, es como en el fútbol, ¿no? Estás viendo el partido desde fuera, tú sabes que tienes que pasarle el balón a tal, pero el que está dentro del partido está pendiente tanto del balón como de los 3 o 20 más que vienen detrás. Entonces le va a costar un poco más identificar cuál es su compañero. En este proceso y en este camino de emprender, yo siento que muchas veces el que es creativo tiende a encontrar negocio en todas partes, ¿no? Entonces de repente veo este producto, este vaso y me parece súper chulo y creo que pudiera venderlo en determinado lugar y entonces le encuentro negocio a todo. Voy a desarrollar esto, voy a pintar aquello, voy a vender tal producto y creemos que eso ya es montar un negocio, cosa que no es real porque lleva un proceso súper largo y convertir ese producto en un bestseller suele ser meter el gol, es casi como ganarse la lotería, diría yo. Siento que el mayor problema con el que nos topamos es que de repente creemos que ese es el negocio de nuestra vida. ¿Sabes? Es como voy a montar la barbería tal. Y tú no eres barbero, ni te ves toda tu vida siendo barbero, pero crees que vas a poder delegar este negocio en determinado momento, que yo creo fielmente que todos los negocios son delegables, pero dependiendo de la gestión desde el minuto uno. Ahí, a ver, es que son como muchas cosas diferentes. Sí, es una pregunta abierta. Claro, yo creo que lo que es más importante es como concentrarte en una idea que puedas convertir lo más rápido posible en un prototipo o en Ok, o hacer un piloto, ¿vale? vale. O sea, si es un negocio del que tú crees que va a ser muy exitoso, que no exactamente eres tú el experto, Sí, asóciate con un experto, vale, ¿no? O sí, sea, por ejemplo, yo ahora tengo negocios de hostelería. Yo no era experto en hostelería. ¿Qué hice? Me asocié con 3 expertos en hostelería. ok. Porque claro, me encanta la comida mexicana, pero yo no me iba a poner a hacer tacos porque yo no sé las recetas, yo no soy cocinero.
Yo nunca he tenido un negocio de hostelería. Claro, Entonces, lo primero que hice fue, a ver, esto es un negocio que me gusta, guay. Entonces, tengo dentro de mi red, pues hay unas personas que son de mi confianza, con las que creo que puedo emprender este proyecto, sí, pues tratar de ver un poco por dónde están sus metas, sus aspiraciones. Y entonces, aunque yo no sea el experto en eso, sí que tratar de dirigir o hacer posible que creemos juntos un piloto y entonces tirar juntos un tiempo, un plazo de tiempo, ok, con una inversión súper medida, ¿vale? Y entonces pilotar y ver si la idea funciona o no funciona. ok, ¿Sí me explico? sí, Vayas solo o vayas de la mano con alguien. Pero yo creo que las dos son válidas. O sea, porque nosotros podemos tener la, las ideas de hacer una cosa de las que nosotros no somos los que somos los especialistas, ok, pero hay mucha gente que no es emprendedora, sí, que es muy buena haciendo ese tipo de cosas, que con nuestro apoyo salen adelante claro, crecen y juntos. salimos adelante, entonces vamos juntos. Si es que yo creo que al final de lo que me he dado cuenta después de muchos años, eh, los pilares de los negocios son las personas, los que trabajan en el negocio, ¿no? Ok, Entonces al final necesitas tener un poco de cuidado y convertirte más como en un gestor de personas y de decidir muy bien con qué personas vas a llevar el negocio, ¿no? Para poder crecer. O sea, si tú quieres tener una peluquería y quieres aprender de peluquería, tienes que ir y meterte primero a trabajar en una peluquería muchos años o un año o meterte más de cursos. Yo lo que recomendaría es cualquier negocio que yo quiera hacer y que no tenga ni idea, métete. ok. O sea, métete a la operación para que veas de primera mano cómo funciona. Ahí acabas de decir algo súper importante y es entender que si tú te metes también puedes identificar que igual no te gusta lo Por ejemplo, suficiente como para estar el resto de tu vida exactamente. haciéndolo. O lo complicado que puede ser o no. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que a eso es a lo que me voy. Por ejemplo, tuve una persona que se me acercó y me dijo, oye, Vera, a mí me gustaría que me echaras una mano con un negocio que quiero montar, no sé qué. Entonces tenía dos ideas de negocio. Quería montar uno para que le generara el dinero para montar el segundo. Una idea que a mí ya se me había ocurrido, quiero decir, ese pensamiento de monto uno que me genere dinero para luego montar el que sí quiero, yo lo pensé y de hecho lo ejecuté, pero con el tiempo me di cuenta que uno no era real, o sea, yo no puedo montar ese segundo negocio en el corto plazo de tiempo que normalmente uno suele pensar que. O sea, uno dice, no, a 2 años, a 3 años, ¿qué dices? A 2 años, a 3 años apenas está germinando la semilla de este primer negocio. Y si este primer negocio no es en lo que tú te ves el resto de tu vida haciendo, siento que es perder el tiempo. O sea, primero como que lo que tú decías, ¿no? Analiza el entorno, trabaja un poco de él, no sé qué. Y cuando te des cuenta que realmente quieres dedicarle en cuerpo y alma a ese negocio, ahora sí métete. Es que si no le vas a dedicar, o sea, si tú no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, Sí, nadie lo va a sacrificar más que tú. claro. Entonces, realmente, pues o sea, no tienes la vena que hay que tener para sacar un negocio adelante. O sea, porque hay mucha gente que abre negocios y cree que va a trabajar lo mismo que si trabajara para un jefe. Sí, Y qué gran falacia. O sea, al final tú, cuando eres emprendedor y abres un negocio, es que tienes que estar 24/7 enfocado, comer, desayunar y cenar eso, y estar todo el tiempo enfocado sin parar en ese proyecto. Y es un proyecto y es una carrera muy larga de años. O sea, no es una cosa de 2 o 3 días. ujú. Tienes que dedicarle a piñón, o sea, muchísimas horas, muchísimo tiempo, es sacrificado. O sea, por eso no mucha gente es Se emprendedora. mantiene, sí, sí. Claro, o mucha gente que quería emprender fracasan, porque es difícil. O sea, No, es yo un siento que camino pasa eso, como complicado. que comienzas, no te gusta del todo, cambias, comienzas, no te gusta del todo, cambias, porque siento que vivimos como que, yo lo digo más en las personas que son muy creativas, ¿vale? Entonces, como que tienen mil ideas de negocio, comienzan con una y luego cambian con la otra, y luego cambian con la otra, y luego cambian con la otra, y no llegan nunca como a dar con el palo o la piñata para romper y encontrar esas Yo golosinas soy que muy estabas así, buscando. pero al final lo que pasa es que te acabas enfocando en una cosa porque si no, no crece. O Claro. sea, si tú no te enfocas en algo, nomás no crece. Tú Pero puedes tener, ajá, perdóname, ese enfoque tuviera que ver con el estilo de vida que tú quieres llevar, quiero decir, por ejemplo,
Yo quiero tener un estilo de vida donde yo viva en una casa en el campo, donde yo tenga tiempo para cuidar de mi familia, y donde si tengo que trabajar tenga que hacerlo desde casa. Si yo soy estilista, está claro que eso no lo puedo hacer. Pero entonces ya te la tienes que plantear de base. O sea, Claro. ya de base tienes que plantearte qué quieres, ¿no? O sea, porque si yo lo que quiero es irme a dormir todos los días a las 8 de la noche, pues no puedo abrir un bar. Es que por eso te lo digo, porque siento que muchas veces el emprendedor tiene la idea de negocio, cree que va a funcionar perfectamente, pero luego no es compatible con el estilo de vida que quiere llevar. Y no lo piensan, o sea, directamente es como que me voy a lanzar, voy a abrir un bar, un restaurante, y ahí trabajas, o sea, no es 24/7, es 48/20, Ya. ¿sabes? Y entonces siento, eso se pueden dar el lujo, y yo creo que lo entiendes tú perfectamente, un inversionista, una persona que ya tiene negocios montados, que puede delegar la mayor cantidad de tiempo, Pero ¿sabes? aún así, o sea, tú puedes, a ver, lo que pasa es que al final aquí tenemos como, otra vez estamos como con dos conceptos muy separados, ¿no? O sea, el que tú quieras emprender con una cosa es Sí, porque ya más o menos estás convencido de que es algo que quieres hacer, sí, ¿no? O sea, porque es cuando, el emprender es cuando ya una idea la materializas, ya arrancas, sí. emprendes con ella. O sea, Correcto. como que una cosa es ser una persona muy creativa que tiene muchas ideas, eso no es un emprendedor. Un emprendedor es Ujú. el que coge una de ellas por las Y la riendas desarrolla. y arranca. Entonces, eso es ser emprendedor. Entonces, ya la agarro y arranco. Y Sí, ahora, lo que pasa ahí es el tema es, ya que me metí, las bajas, ¿no? Pues las bajas porque ya no me gustó, las bajas porque no soy bueno haciendo esto, porque la competencia, por la excusa que tú me digas, porque la cagué financieramente, porque hice una mala inversión, porque tomé muchas malas decisiones en el camino de, okey, ¿no? O por falta de foco, focus. ¿no? Entonces creo que ese es un poco el tema, pero claro, a ver, hablar de gente muy creativa, todos somos muy creativos, o mucha gente es muy creativa, pero esa es justo la diferencia que hay entre una persona que es una emprendedora a una persona muy creativa. Pero, por Te ejemplo, centras en hacer algo y lo ejecutas. bien, te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo tuve una tienda de regalos, Ujú. me encanta hacer regalos, me encanta el concepto de, o sea, todo el proceso me gusta, sin embargo, no me apasiona. Quiero decir, siempre soñé con la tienda de regalos desde muy niña, la monté, la tuve, luego lo hice en digital, pero mi pensamiento siempre, siempre, siempre fue un lo voy a delegar. Tenía un amigo en ese momento inversionista que siempre me dijo, Verónica, tu negocio va a depender de ti. O sea, eres tú la creativa, eres tú la que desarrolla, eres tú la que ejecuta. Delegar tu negocio es mucho más difícil que tener un restaurante y poner un mesero, Y a mí me pasó muchos años eso con Zebra. Y de hecho es uno de ¿sabes? los temas por los que el crecimiento de Zebra no ha sido tan exponencial como pudo haberlo sido, porque al final nosotros, tanto yo, sobre todo yo, eh, quería estar tan involucrado en la operación del día a día Sí, que perdí el foco de hacer crecer la empresa, ¿sabes? O sea, meter gente de ventas, meter gente de marketing, meter más fotógrafos, gente que hiciera unos trabajos que yo siempre estaba considerando como muy indispensables. Hasta que yo no me di cuenta de que eso no tenía que estar yo encima, fue cuando llegamos a empezar a avanzar a otro nivel, ¿sabes? Cuando empecé a tener más equipos, a delegar, a crear jefes de equipo, a tener supervisores, a tener pues más gente que me ayudara al tema de ventas. O sea, hasta que no empiezas a ver un poco eso, es sí. cuando te das cuenta cuál es tu lugar como empresario y puedes hacer crecer un proyecto, salirte de la operación. Pero para que eso pase, pues hay mucho, ¿no? Y un proyecto pequeñito, claro, es que depende mucho de ti. Pues es lo que te decía, o sea, no es lo mismo emprender con una peluquería, pero si lo que quieres es hacer una cadena de peluquerías, ¿no? Es que es como son las dos partes, ¿no? O sea, también quedarte con una pequeña peluquería está guay, si es Sí, lo que es tú una quieres opción, claro. y si eso te da la felicidad y la parte económica suficiente para que estés contento, adelante. Claro que Eres igual de emprendedor porque lo sacaste adelante y estuviste echándole ganas y sacando ese negocio adelante, pero hay gente como yo, pues que les gusta, pues un poco ir más allá. sí, varios frentes, Ajá, no, y crecer y entrarle a un negocio, pues más escalable igual. Entonces al final, claro, lo que pasa es que para que algo sea escalable, pues tienes que delegar. claro. Y esa parte es súper complicada. ¿Te conviertes en empresario cuando escalas? Yo creo que O sea, cuando empiezas a delegar, por ejemplo, tienes sedes, te diversificas, o sea, tienes distintos frentes y diferentes negocios. o tienes diferentes negocios directamente Ujú. y que sabes que ya tienes a alguien en la cabeza de uno, alguien en la cabeza del otro, y entonces supervisas, diriges, siempre estás pendiente, le dedicas horas, le dedicas tiempo, ¿no? A todos tus negocios, a la semana, al día o a las horas, me da igual, ¿no? Eh, pero estás como que supervisando siempre por encima, o sea,
lo magnífico es que ya un negocio se autogestione, ¿no? Sí, Y entonces el sueño de todos, ¿no? Que es ya ganar dinero mientras estás dormido, que es lo que está guay. No, sí. claro, porque al final pues es un poco lo que buscas, ¿no? Cuando ya quieres para ya retirarte, ¿no? O sea, que esos negocios sigan avanzando y que tal vez te hagan alguna consultoría como, pues eso, ¿no? Y a ver, ayúdanos para una cosa en la mesa, ¿no? De dirección y pues Sí. tú simplemente compartas conocimientos mientras te llega tu cheque todos los meses, ¿no? Claro. Pero mientras eso llega, pues hay que darle mucho, Sudas un montón hombre, claro. y te ves en apuros un montón de veces. Sí, y esa es otra, o sea, la verdad es que para no hay una regla clara de que tu negocio que vayas a montar o un emprendimiento que vayas a hacer sea exitoso. Claro. Lo que sí es verdad es que hay muchas más oportunidades de que el negocio vaya bien si le dedicas el tiempo y pones el foco donde lo tienes que poner, a que si estás disperso. Yo siento que tú dijiste algo súper clave cuando lo mencionabas antes y era que te pasó eso, ¿no? O sea, te metiste mucho en las entrañas de Zebra, de repente no sabías delegar o darte cuenta que necesitabas incorporar más personas para que este negocio creciera. Y yo siento que en muchas oportunidades, dos de los mayores errores del emprendedor es uno de ellos, te las voy a preguntar por separado para que no los mezclemos, es no publicitar su negocio lo suficiente, creer que solo por ser bueno vas a llegar a todas las personas. Me dirás si crees que estás de acuerdo con esto. Por supuesto, y además creo que hay todavía otra cosa que no hemos comentado, y es que muchos de nosotros, yo incluido, eh, crees que tienes una idea tan única y tan maravillosa que si la publicitas te la van a robar. Sí, Entonces la cagas, porque en vez de estarle dando vuelo y que todo el mundo se entere de tu idea que es tan guay y poderla explotar, estás un poco más pendiente de puta, me van a robar la idea. sí, Entonces, muy claro, egoísta, sí, sí. no, y claro, no solo, o sea, es un poco egoísta, pero también es una visión bien de túnel, ¿no? O sea, Sí, porque al final, claro, hasta que no te das cuenta que de repente, sin tú haber comunicado nada, te sale un competidor por aquí y te pasa así, es cuando dices, ups, entonces sí tenía que haberle echado ganas a la parte de publicidad, a la parte de marketing, a la parte de ventas, ¿no? O sea, un poco más allá. Y es claro, es una de las cosas que a mí personalmente me pasaron y me di cuenta que era un error. Entonces, con estos nuevos proyectos que tenemos, al contrario, ¿no? O sea, lo que hemos estado haciendo es ponernos las pilas con el marketing casi casi antes que ponernos con cualquier otra cosa eso te iba a y decir yo. posicionar y posicionar y posicionar. Tu marca es lo más valioso que tienes como emprendedor. Entonces lo que tienes que hacer es posicionar tu marca, registrar tu marca, tratar de darle valor a tu marca y darle valor a tu marca, la única forma de hacerlo es con marketing, Invirtiendo, que esa es la segunda parte, ¿no? Porque creemos que la publicidad tiene que ser gratuita. no No la necesariamente. contemplamos, incluso tú haces tu presupuesto cuando vas a aperturar tu negocio, cuando lo vas a abrir y de repente le delegas una parte de la publicidad súper chiquitita en comparación a todo lo demás, y yo siento que la parte publicitaria es tan indispensable que igual no tiene que ser la más grande, pero sí puede llegar a tener distintas ramas, ¿no? Es como no solamente me voy a quedar en prensa o no solamente voy a tirar de influencers, de repente voy a tener publicidad pagada en las redes sociales, voy a tener a tirar, qué sé yo, de televisión, de la radio, de lo que corresponda en ese momento. En este último negocio que estamos haciendo es justo, ¿no? O sea, hemos estado viendo y además que esa parte me estoy encargando yo ahora, muy cerquita, entonces sé perfectamente cómo de lo que te estoy hablando, es esa parte de diversificar, ¿no? O sea, para meter publicidad en tu negocio, tienes que identificar muy bien quién es tu audiencia, ¿vale? Mm, Si tu audiencia, el 99% están en redes sociales, ok, ¿en cuál de las redes sociales están? Y en esa red social, sin dejar las otras 100% a un lado, centrarte mucho en esa red social. Si es una cosa un poco más general, ¿no? Para una audiencia más abierta y ok, además de la demográfica en el lugar en el que estás ubicado, ¿vale? Tienes que pensar, si toda la gente que está en esta zona escuchan la radio todos los días, ¿dónde te tienes que anunciar? Pues en la radio. claro. O sea, y sí, las redes están muy bien y todo, pero porque además ahora todo el mundo ve redes, ¿no? Pero eh, si el radio también es una cosa que utiliza mucho la gente de tu entorno y de tu negocio, Sí, pues usa la radio. O sea, ve y busca cuál es la radio local que más escucha la gente de tu zona. O sea, yo, por ejemplo, ahora estamos centrando mucho los tiros demográficamente, ¿no? ok, Que eso es súper importante. O sea, porque a mí de qué me sirve que venga un influencer a nivel nacional si yo no tengo tiendas a nivel nacional. claro. Entonces, ¿qué es más importante? Pues decirle a los influencers locales que vengan a visitarte,
tratar de hacer estrategias con ellos que vengan a visitarte y que te ayuden a sacar tu negocio adelante a nivel local. ¿Qué es lo que estás haciendo? Que luego me voy a Madrid. Vale, pues entonces empezamos a ver qué otro tipo de influencers te pueden ayudar, ¿no? Pero cuando estás en una zona en específico, pues creo que lo suyo es tratar de ver quiénes son tus clientes y cómo llegar a ellos y qué es la gente que les conecta, a quién siguen, ¿no? Ok, Y qué tipo de influencers, qué tipo de medios, ya sea radio, periódico, prensa, etcétera, te pueden servir, porque al final toda la publicidad bien manejada es complementaria, claro, no mata una a la otra, claro. ¿no? Y entonces ahora como que está muy de moda centrarse mucho en lo digital Sí, y dejar un poco abandonadas los los medios tradicionales, sí. tradicionales. Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, para lo que estamos haciendo, los medios tradicionales aportan mucho valor, Ok, sumando a lo digital, no al contrario. Entonces, es ahí cuando te digo, lo que tienes que fijarte para decidir cuál es tu caminito, pues es muy bien a quién le vas a dirigir tu publicidad, tu producto, lo que claro. estás vendiendo, ¿no? Tu servicio. Te había comentado que iban a ser dos. La segunda vendría siendo, van a ser tres al final. La segunda vendría siendo, otro de los errores más comunes que comete el emprendedor es olvidarse de vender. ¿Sabes? Te metes tanto en ese foco de tengo que hacer, si es un producto, elaborar el producto, si es un servicio, sacar el servicio. Y entonces me meto tanto, 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 tanto que de repente se me olvida que tengo que salir a vender. O sea, la publicidad cumple su función, ¿no? Llego a la gente. Pero si yo no hago el agarre, pues, y cierro la venta, en efecto no tengo clientes, ¿sabes? Lo que tengo son prospectos de cliente, pero no he concretado esa venta. Entonces siento que el segundo error vendría siendo este. Claro, es que van de la mano. O sea, por eso muchas veces hay directores de ventas y marketing, que a Ujú. mí, que estén juntos en el mismo puesto, o sea, sí es verdad que uno complementa al otro y es que, honestamente, cuando eres tú solo, pues, tú Claro. tienes que ser el director de ventas y marketing. O sea, no hay más. O sea, porque si no tienes más equipo para poderte ayudar, pues al final lo tienes que tratar de sacar. Entonces ahí lo único que puedes hacer es hacerte una agenda muy clara y decir, ok, tanto de mi tiempo, porque tenemos un tiempo limitado, y Sí, eso es muy importante, o sea, el tiempo es el que hay, y el día tiene las horas que tiene, y necesitamos descansar, necesitamos dormir, claro. no se vale estar todo el día trabajando, porque entonces te revientas, y el Ujú, mismo cuerpo, aunque no quieras, peta. claro. Entonces, aquí lo más importante es, o el consejo que puedo dar es, en el día, en las horas que tienes del día, dedícale unas horas a vender, dedícale unas horas a hacer marketing y dedícale unas Organiza tu horas agenda. dedícale unas horas a poner las cosas en orden que tengas que hacer de la parte de producción o de lo que tengas que hacer dentro del negocio, ¿no? Claro. Sobre todo cuando estás creciendo. Y ya así también vas como identificando, ok, estas tareas son de este tipo de perfil de persona, estas tareas son de este otro tipo de perfil de persona. ¿Sí me explico? Porque aunque tú Correcto. hagas todo, si lo vas haciendo todo mezclado, se vuelve un desmadre. Entonces lo que hay que hacer es tratar de organizarlo, o sea, dividir el tiempo y repartirlo un poquito en una agenda en la Vale. que puedas irte poniendo pues unos objetivos de, ok, hoy voy a llamarle a 10 prospectos para vender y hoy voy a hacer 3 publicaciones de Instagram y hoy voy a sacar esta cantidad de galletitas porque es lo que vendo. ¿No? Mm, Entonces tengo esas tres frentes. Bueno, pues claro. una parte se la dedicas a producción, una parte a marketing y una parte a ventas. Y entonces de esa forma te vas organizando. Y también cuando vayas creciendo, pues ya sabes que cuando llegue una persona que puedas poner de ventas, le dices, oye, tú quiero que hagas 20 prospectos al día. Y tú quiero que me hagas una agencia digital o quien quieras que te lleve los medios, tantas publicaciones al tal y de este estilo, no sé qué. Y entonces ahí es cuando empiezas a... Entonces, súper importante, ha dicho algo súper clave y es la organización, ¿no? No es de repente, me pidieron 20, hago 20 y si continúo y vuelvo y agarro porque estás perdiendo ese ciclo que es el que acabas tú de mencionar. Necesitas una agenda, ordenarte y cuando te vas ordenando vas generando las metodologías, que es la que me permite posteriormente delegar. Es lo que he Y es entendido yo. importante en esa agenda dar tiempo para ti, Sí, para tu salud, para tu familia, ¿vale? Esos son dos cosas súper importantes, sí, porque si no todo se empieza a desmoronar. correcto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si tú no estás sano y tú eres responsable de muchas más personas y tú de repente no estás, ¡pumba! De nada sirvió, claro. Porque toda esa gente se va a quedar colgada. Entonces, yo tengo que estar sano, yo tengo que estar bien de mi cabeza, yo tengo que estar
tomar buenas decisiones para luego esas decisiones transmitírselas a los demás y a mi equipo, a mis clientes, ¿sabes? En general, ¿no? Sí, O tomar mejores decisiones. Para tomar mejores decisiones, pues necesito estar bien y sano. Entonces yo lo que recomiendo es, levántate, haz una rutina, ujú, despiértate a una hora, haz ejercicio si quieres hacer ejercicio o salte a dar un paseo si no te gusta estar haciendo algo muy de demasiada activo, sí. actividad. Salte a dar un paseo, báñate, tómate tu cafecito o lo que desayunes y empieza con tu agenda, pum, 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 pum. Y de repente cortas a comer y comes con tu mujer o comes con tus hijos o comes con tu pareja o comes tú solo dándote tu tiempo para comer. Acaba de comer y sigues con tu jornada. Y luego, aunque se te alargue, Sí. tómate tus horas de descanso. Súper importante lo que acabas de decir, porque, ¿sabes? Yo siento que en mi caso lo que ocurrió fue eso. O sea, uno, siento que hice malas inversiones financieras, pero siempre por sobreinvertir. En mi caso no era que yo me gastaba el dinero ni me lo comía con patatas, sino todo lo contrario. Invertía, 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 invertía y de repente invertía en cosas que no eran necesario invertir, pero no lograba distinguir. O sea, estaba tan metida y siento que el estar tan metido venía de la mano con lo que acabas de mencionar y era que yo tenía el ordenador aquí y estaba comiendo acá, ¿sabes? Luego de repente sí que hacía deporte, pero era en modo desestresarme y pensando todo el tiempo en lo que tenía que hacer, entonces no paraba nunca. Y siento que me quemé. Llegué a un punto en el que dije yo, no más, pero es un no más de no quiero saber nada de esto porque ya no, no es porque no me guste, no es porque no esté dispuesta, es porque ya siento que quemé todos los cartuchos, que ya no sé por dónde ir. Es que ponerse unos horarios es indispensable, pero sobre todo, además, yo no digo que te vayas a comer 2 horas. Claro. O sea, tú puedes comerte un sándwich en 15 minutos, pero que sean tus 15 minutos de tu sándwich, Ujú, contigo, con tu familia o con quien quieras. Pero son mis 15 minutos claro. y no voy a estar comiendo viendo el teléfono. Y es una cosa que yo es un ejercicio que trato de hacer. Muchas veces no puedo, ¿eh? Sí, sí, Muchas veces no puedo, pero lo intento. O sea, y al final te genera problemas familiares, te genera problemas contigo mismo, de salud. O sea, yo te lo puedo decir porque yo bajé 35 kilos. O sea, yo me descuidé muchos años por eso, o sea, por el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Pues me estaba quedando calvo, me estaba súper gordo, me sentía súper mal y de repente dije, voy a cumplir 40 años, o sea, creo que es momento de volver un poco a la disciplina, a centrarme. Claro, que fue un poco todo lo que pasó y por eso te lo digo, ¿no? O sea, porque al claro. final lo viví. Entonces, decir tú, bueno, creo que ya me pasé un poquito con el tema de la comida, del no sé qué, de no cuidarme. eh, y al final, cuando te das cuenta que empiezas a hacer esa rutina de la que hablamos, también físicamente y mentalmente estás en otro chip, o sea, Sí, las ideas vienen mejor, fluyes. articulas más, fluyes más, tienes una mejor actitud con los demás, o sea, el rollo esto del neurosis o estrés también se baja mucho, entonces empiezas a canalizar las cosas de otra forma, o sea, y puedes pensar las cosas. Lo de dormir es importantísimo y es que es una de las cosas que más nos afectan, yo creo, a Ujú. los emprendedores o empresarios o como le quieras decir. Al final estás muy estresado y te cuesta mucho dormir, ¿no? Porque piensas que es que el día lo tengo que estirar al máximo, porque si no lo estiro al máximo, o sea, y no, al final, ¿qué pasa? Que después de muchos días de dormir poco, empiezas ya hasta a ver medio nubladas las cosas, o Sí, sea, no, las ideas no fluyen y no, no tomas buenas decisiones. sí, sí, estás mucho más arisco, de repente alguien te quiere echar una mano y tú es como, ¿sabes? Y las decisiones en sí, o sea, puedes empezar a Sí, tomar muy malas decisiones. sí, sí, ¿Cómo sí, está? Por totalmente. no descansar. Igual, pues, obviamente, cuando estás en un proyecto nuevo, tienes que dedicarle muchos días. Yo no te estoy diciendo que te vayas de vacaciones en medio de un proyecto, ¿no? O sea, al Claro, sí, sí. contrario, tú saca tu proyecto, pero para poder sacar el proyecto adelante, pues, trata de encontrar esas horas de descanso y de paz mental, porque es que si no, pues, explotas. Colapsas, sí, sí, totalmente. Y lo último que te quería comentar en torno a los errores que normalmente creo cometemos me menciono porque yo caí en todas las trampas, de hecho es una de las razones por las cuales quise entrevistarte, porque siento que hay muchas personas que no tienen directamente, bueno, no tienen, no, igual no buscamos, pero las herramientas o ese mentor que venga y les diga, escúchame, tienes que parar en esta parte o deberías de ir un poquito más por allá. Este mundo es bastante amplio pero cerrado. Quiero decir, hay un punto en el que es egoísta porque no llega alguien y te da la fórmula mágica de cuándo tienes que delegar, por ejemplo, o dónde tienes que hacer las inversiones, salvo que lo pagues y si estás empezando y no tienes para pagarlo, pues bueno, tienes que buscar demasiado. Ahora, lo último que te quería comentar era, de los errores que siento que más cometemos es no ponernos un sueldo. Hay que ponerse un sueldo.
hay que ponerse un sueldo y hay que pagarse el sueldo y hay que, porque, a ver, aquí hay un tema. Si tú, decía un empresario, y además ahorita no me acuerdo quién, que hay que primero pagarte tú para que una vez que te pagues tú, le pagues a los demás, porque tienes la presión de pagarle a los demás. Claro, O sea, como ya me pagué a mí y no le he pagado a los demás, como no venda, no voy a tener para pagarle a los empleados, claro, no voy a tener para pagarle a los proveedores. Entonces, claro, ponte las pilas porque la gente se molesta y si no le pagas a un empleado, malo, y si no le pagas a un proveedor, malo. Entonces, ponte un sueldo, yo no digo, ahí hay una cosa que es muy importante, ponte un sueldo de acuerdo a lo que estás haciendo. ok, No dañes a la empresa con un sueldo alto cuando la empresa no está lista para que tengas un sueldo alto. claro, Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, que abrí un restaurante, pues un salario medio para las labores que tú gestionas dentro del restaurante, pues yo qué sé, igual es de camarero, pues 1,400 euros según convenio o lo que sea. ok, O sea, es un poquito más sobre el bruto, ¿verdad? Pero bueno, no te pongas un sueldo de 3,000 euros claro. porque la estás cagando. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a hacer mucho daño a la empresa, porque ese dinero que te estás autopagando es realmente, te estás autoengañando a ti mismo, ¿me Sí. explico? Sí, no es tuyo, es de la empresa realmente. Exacto, y lo que tienes que tener muy claro es que el dinero de la empresa es de la empresa y es para que la empresa funcione y es para que la empresa sirva. Cuando después de un tiempo la empresa empiece a generar beneficios, ya podrás recuperar vía dividendos o lo podrás reinvertir en otra cosa, pero ya estamos hablando de otro punto. O sea, al principio, el dinero que hay en la empresa es de la empresa. Ok. Entonces, al final, tú puedes tener un sueldo y es importante tener un sueldo por las horas que estás trabajando, porque además si no, se te va la motivación. O sea, Sí, si tú estás trabajando mucho en algo y nunca recibes un peso, pues también dices tú, bueno, ¿para qué le dedico tantas horas y luego no me puedo ir a comer? No, ya ni siquiera te digo que lo hagas en plan, pues bueno, de estar despilfarrando, ¿no? Pero sí por lo menos un mínimo, pero un mínimo de acuerdo a la empresa que estás construyendo, al salario, al tiempo que estás haciendo, o sea, a los ingresos que estás teniendo, ¿no? O sea, porque si no, pues al final se vuelve una bola de nieve y luego lo que pasa es que la empresa pues se endeuda por haberte estado pagando nómina claro. y pues eso al final es salir de ahí es complicado. Sí, se vuelve un bucle que, Claro. que cuesta sacar. Diego, vamos a hablar un poco de la administración. Sí que es cierto que hemos hablado un montón de dinero, pero siento que hay una parte muy importante que no mencionamos y es que muchas personas fracasan precisamente por la mala administración del negocio. Quiero decir, se puede cometer el error de despilfarrar el dinero en ti como persona o cometer el error que cometí yo, que era gastar el dinero invirtiendo demasiado en el negocio y entonces está parado, no directamente dando vueltas. ¿Qué consejo podrías darle tú a estas personas que quizá en los números no son tan buenos? Mira, lo primero que tengas siempre una cuenta específica para el negocio diferente de tu cuenta personal. Ok, O sea, como empresa es obligatorio, sí, pero siendo autónomo, muchos pecamos de que en la misma cuenta me entra el dinero, de ahí muevo y lo saco. Eso al final acaba siendo un desmadre y lo mejor es tener las cosas bien separadas. O sea, al final sí, ahora los bancos ofrecen unas cuentas negocio con unas condiciones especiales y si no es uno es otro, es otro, es otro y hay que buscar muy bien. Que esa es la otra. No te vayas con el primer banco, negocia muy bien las condiciones, porque al final lo que pasa es que los bancos, pues, son un banco que es un negocio y va a tratar de sacar un beneficio con lo que hagas tú, con tu cuenta, con tu operación. Entonces, claro. tienes que tener 3 o 4 o 5 opciones, pues ve a los bancos que están a tu alrededor y pregunta, ¿no? A ver, yo estoy empezando un negocio de cierto estilo, voy a tener cierto flujo de cash al mes, más o menos, entre ventas, gastos, no sé qué. Asesórate un poco con el mismo banco respecto a las inversiones que tengas que hacer, lo que hablábamos un poco antes, ¿te Sí, acuerdas? Que si yo lo que necesito es liquidez al mes porque mis clientes me pagan a mes vencido, vale, pues el producto por el que hay que preguntar es una línea de crédito. ¿De cuánto? Pues más o menos de cuánto son las ventas que piensas, ¿no? O sea, porque yo vendo un producto hoy y me lo pagan dentro de 30 días, pues las líneas de crédito es una forma muy buena de financiar esos 30 días hasta llegar a fin de mes, ¿no? Y ok. entonces volvemos a meter el dinero. Si es una inversión a largo plazo, pues ver qué tipo de préstamo es o qué tipo de inversión es. Si es en maquinaria, siempre tratar de ir por leasings o por rentings, ¿no? De las máquinas, porque pues luego nunca sabes si vas a quererlas. Lo que siempre sabes es que vas a querer nuevas en algún momento. Ujú, Entonces, si te quedas con unas máquinas viejas que sí, claro. compraste, luego va a ser un rollo, o las Venderlas tiras es o un venderlas es un problema. rollo. Si las rentas, pues al final de que acabe el renting, las dejas de usar Sí, y rentas nuevas. claro. Entonces puedes renovar maquinaria cada X tiempo y eso está muy bien.
claro. Y luego la parte de bancos, pues es importante eh, nunca dejarla a un lado, o sea, siempre estar muy pendiente de las cuentas. Y luego, bueno, depende, si tienes un negocio en el que tienes que tener producto, pues siempre tratar de tener el mínimo producto indispensable. Nunca, 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 nunca sobreestocarte, porque cada cosa que tienes en esa estantería o en ese almacén vale dinero y tener dinero parado es una muerte. Es más, tienes que ir al principio casi, casi ir comprando y sacando según te llega la demanda Okey, para no tener ese sobreestocaje. Y luego solita la demanda te lo va a ir diciendo, ¿no? O sea, si de repente te empiezan a hacer más pedidos, bueno, empiezas a hacer un poco más de compras. vale, Sí, ¿sabes? Es como, yo lo veía en Zebralon, era por empleados. okey, Teníamos más proyectos, tenía que meter más gente. Pero claro, esa gente no entra y ya sabe lo que tiene que hacer. Les tienes que capacitar. Entonces, ¿qué pasaba? Que conforme fuimos creciendo, fuimos haciendo unos programas de becas, vale, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que cuando yo más o menos teníamos unas ventas aproximadas unos objetivos de ventas al año, okey, ya nosotros, digamos que en cantera teníamos chicos que venían a hacer sus prácticas, que ya sabíamos que acabando las prácticas, pues igual de cada 3 o de cada 4, pues podías ofrecerles trabajo permanente a 2 o a 3 de los 4 o a uno. Entonces al final okey. siempre tratábamos de tener esa gente en becas haciendo las prácticas para que al final de las prácticas siempre tuvieras más empleados para poder ir cubriendo los puestos que faltaban, ¿me explico? Sí, como que vas viendo cuál es el movimiento, cosa que no hacemos normalmente. Igual, vuelvo y te digo, yo siento que a veces uno se mete tanto en todo lo que tiene que hacer que no se da cuenta de cómo fluyen las aguas, ¿no? Entonces, la demanda, poder ir anotando, darte cuenta que de repente vendes mucho más este producto y entonces vuelves y agarras. Y si tiene demasiadas variantes el negocio, identificar quizá incluso si es que tú tienes demasiado producto y lo que no quieres es Pues poder, es que ahora hay unos programas muy buenos de stock y que te ayudan a hacer ese tipo de cosas y claro, proyecciones y demás, que hay que apoyarse en ellos. O sea, si es de facturación, pues igual Holded. O sea, si es de, ¿sabes? Entonces tienes que tener un poco ese mismo orden del que apoyarte hablabas de la antes. tecnología. O sea, no tienes que ser experto, pero sí puedes conseguir un programa que te ayuda a ver dónde metes el stock y él mismo que te vaya diciendo cuánto consumes, cuánto faltas, Qué dónde bueno. viendo las cosas para que puedas poner eso al día. Sí, la verdad es importante. Vale. Luego, antes de, ¿aconsejarías, por ejemplo, antes a una persona que desea emprender o que ya es emprendedor y ha fracasado por X o Y, que hiciera un plan de viabilidad? ¿Con quién puedo yo hacer un plan de viabilidad? Por ejemplo, ¿quién es la persona adecuada para hacer un plan de viabilidad y poder saber si mi negocio tiene tendencia a prosperar o por el contrario, de entrada es que no estoy solucionando un problema o directamente estoy metiéndome en un mar lleno de barcos? Mira, como nosotros ahorita vivimos en la era de la tecnología, yo te voy a decir, hay muchísima información en YouTube con gente que habla exactamente de cómo hacer un business plan, un Ok, plan de negocios, sí. que es A, B, C y D. Mm, Hay machotes en internet que te puedes descargar que te dicen, "Ay, rellena esto con tus datos". Entonces yo creo que la información está disponible. Lo que pasa es que la gente no lo hace, no buscamos, sí, sí, claro. pero hay muchísima información Pero te disponible, digo, ¿crees que es indispensable hacerlo? siempre. O sea, hacer un plan de negocio siempre, porque Sí, además te puedes llevar muy grandes sorpresas, a la buena o a la mala, ¿no? O sea, que tú pensabas que ibas a tener unos resultados que son muy diferentes de lo que tú pensabas. claro. Y siempre, siempre, siempre cuando hagas tu plan de negocios o cuando hagan un plan de negocios, siempre tener por lo menos 3 escenarios, ¿no? O sea, el malo, el lógico Y el y bueno. el optimista. Entonces, tener esos tres escenarios y por lo menos hacer proyecciones, tratar de que sean mínimo 3 años. Bien, O sea, de aquí a 3 años, en el que siempre meta todos los gastos del primer año, todas las proyecciones de ventas del primer año y luego las del siguiente año y luego las del siguiente año, donde yo pueda ver en un papel el progreso. más o menos cómo voy a llegar, porque también ahí muchas veces cuando haces un business plan te das cuenta si un negocio vale la pena Por eso te lo mencionaba, en papel, sin haber hecho nada, sin haber movido un dedo ni invertido un euro. claro. Dices, oye, bueno, pues es que al final, hostias, que el demográfico aquí pues es más chico de lo que pensaba y realmente voy a poder vender 20 productos de esto en vez de 200,000 como yo me lo había imaginado, ¿no? O sea, Ujú, entonces ahí mismo en el papel te vas dando cuenta más o menos si tiene la viabilidad o no. correcto. Cuando una persona quiere emprender, ¿el dinero que debería de usar es el dinero de un banco o el dinero que tiene ahorrado? Yo creo que
un poco de las dos. Vale. Porque los bancos no te prestan si no ven que tienes algo. O sea, ahora ya Sí. los bancos no son, o sea, son bancos. Sí. Entonces, al final siempre tienes que meter un poco para que te ayuden. Entonces, y el mismo, si tú no apuestas en ti Sí. mismo, ¿por qué el banco va a apostar por ti? Ujú. Ahora, siempre es más bonito tratar de conseguir ayuda, ¿no? De un banco, de un inversionista, lo que sea. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de un banco, pues es financiación tuya, ¿no? Porque al final tú eres el que tiene la deuda contra el banco. Ok. Pero luego también tenemos ese rollo, o hay mucha gente ahorita que quiere como conseguir dinero de capital, ¿no? Como que piensan que es lo más maravilloso y no es lo más maravilloso. Tener dinero de un tercero te da más problemas y más, y te rompe más la cabeza a la Me hora de parece operar, increíble. porque además de estar haciendo todo lo que ya hacías, tienes que rendirle cuentas a alguien más, que va a estar encima de ti por su dinero y que te va a estar pidiendo cuentas mucho más detalladas de las que tú tal vez pensabas hacer si es el negocio tuyo. Claro, o le ibas a dar al banco, que es lo que te pide el banco. Claro, entonces al final yo creo que regresando a la pregunta, importantísimo tú poner de tu dinero, Sí. importantísimo. Si se puede sacar un negocio poniendo menos dinero, pues bueno, claro, pues qué guay, ¿no? Pero al final del día, ahora los bancos te van a pedir que lo avales, que seas galante, que des garantías, que pongas algo, entonces, o que pongas la hipoteca, o ya sabes, ¿no? De alguna forma te lo van a tratar de sacar. Si corres la suerte de que un banco llegue y te dé el dinero para hacer el negocio, pues depende un poco en qué condiciones sean. Porque además también ahora hay un problema, porque los tipos de interés pues están variando mucho. Entonces depende un poco el crédito que te pueda ofrecer un banco o el tipo de préstamo que te pueda ofrecer un banco, Claro. luego la deuda que vas a tener a tus espaldas, ¿no? Entonces yo siempre intentaría tratar de combinarlo. Yo creo que un mixto entre dinero tuyo y dinero del banco, pues es un poco la mejor combinación. Vale. ¿Qué consejo le darías a una persona que de pronto no tiene un entorno que le pueda apoyar en el emprendimiento? Porque sabemos muy bien que el entorno influye demasiado en nuestras decisiones. Quiero decir, puedes de repente darte con un entorno como el que me contaste antes de la entrevista, que era el tuyo, donde toda tu familia preferiblemente trabajaba para otros, tú eras el emprendedor, sin embargo, siempre te apoyaron y luego te puedes dar con el madrazo de que hay un entorno que es trabajador y todo el tiempo te está invitando a trabajar, no a emprender. Te tienes que salir. O sea, al final el tema es que si tú realmente quieres perseguir un sueño, te tienes que salir de tu zona de confort. No hay, no hay de otra. Y es muy difícil y es complicado, pero tienes que salirte, porque es que no vas a conseguir el apoyo de ahí. Al final siempre te van a estar agarrando para que no lo hagas, ¿no? Y si no Sí. lo haces y si no te sales, imagínate yo, pues estoy viviendo a muchísimos miles de kilómetros de mi casa original, ¿no? Que bueno, ya España es tanto mi casa como México, ya no sé Claro. ni si soy de aquí o de allá, de tantos años que llevo aquí, pero la realidad es que si tú no arriesgas, o sea, ahora sí que la del que no arriesga no gana, es como anillo al Literal. dedo, claro. Bien, Diego, para terminar esta entrevista me gustaría preguntarte qué consejo te darías al Diego de hace 20 años cuando comenzó. Concéntrate, foco, no pierdas el foco. Cuando empieces con un proyecto, dale ganas. Enfócate, enfócate, enfócate. Persíguelo, persíguelo, persíguelo. Usa los medios que creas que te están sobrando para metérselos al negocio y delega, 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 delega. Y al yo, a ese Diego de hoy en día, ¿qué le vas a decir para felicitarlo por lo que ha logrado? No, yo creo que, a ver, estoy simplemente, sigue avanzando, sigue enfocado y creo que lo estás haciendo bien. Genial. Pues Diego, agradecerte por la entrevista, creo que ha sido súper valiosa, que de verdad le va a ayudar a un montón de personas, incluida yo, por supuesto, y que bueno, te tendremos en mente constantemente, pero me encantaría también que mencionaras cuál ha sido ese negocio que aperturaste hace poco que está llamando mucho la atención en Santander. Claro que sí, pues se llama Tacos Point, que es una auténtica taquería mexicana y pues nada, cuando quieran los esperamos aquí en el Corte Inglés. Quería hacer una pequeña mención muy rápido y que es una cosa que me había dejado en el tintero, perdón, Bien. que es, hay que elegir muy bien a tu compañero de viaje porque yo no estaría donde estoy si no fuera gracias a mi socia y esposa Mónica García, a la que le agradezco muchísimo su empuje para que todas las cosas puedan funcionar, su comprensión
y sobre todo, pues toda su sabiduría y su energía que le ha dedicado a estos negocios conmigo y que creo que es muy importante saber elegir a tu compañero de viaje. Eso es una cosa básica. Fundamental. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Salud. Salud.